Y el tema de hoy, el título es Somos pacificadores. Usted y yo somos pacificadores. Somos de los que no procuramos la discordia, sino la paz. Somos pacificadores. Vamos a orar. Padre eterno, te damos honra, gloria, alabanza, exaltación, reconocimiento a tu nombre, a tu grandeza, Señor. Y en esta mañana, Padre, te damos gracias por darnos la linda oportunidad de estar acá en tu iglesia, en tu casa de oración, juntos. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido de manifestar nuestra adoración por medio de la alabanza, Señor. Gracias por ello también, Señor. Gracias por darnos este tiempo especial para darte culto. Y también gracias por lo que ahora vamos a reflexionar en tu palabra. Tu Espíritu Santo la ha inspirado y tu Espíritu Santo que vive en nosotros, mora en nosotros, te pedimos que nos las revele, nos hables, nos hagas entender tu mensaje, nos des la humildad para tomarlo, Señor, y para aplicarlo a nuestras vidas. Queremos glorificarte, queremos exaltarte, queremos honrarte con cada una de nuestras acciones y te pedimos que sigas haciendo tu obra en nosotros, Señor. Tú conoces nuestros corazones, tú sabes exactamente lo que hay en cada uno. A ti no te podemos engañar, tú lo sabes todo. Obra, Señor, ministra nuestras vidas. Quedamos en tus manos, en Cristo Jesús te lo hemos pedido. Amén, Señor. Amén. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esa es Reina Valera del 60. Nueva Traducción Viviente les leo, dice así: Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y quiero leerle una versión más, Biblia Lenguaje Actual. Dice: Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Nuestra sociedad, sin duda, se caracteriza por ser una sociedad violenta, una sociedad que tiene una actitud de enfrentamiento, de pelea, de agresividad en muchas oportunidades, incluso una sociedad que se muestra intolerante hacia los errores de los demás. A veces cometemos errores y tenemos una sociedad que no perdona el error, que ataca el error y que de alguna manera se ensaña contra la persona por el error que se ha cometido. Lo vemos a diario, lo vemos en un semáforo cuando una persona se distrae y no cruza en el momento que la luz se puso en verde y cómo es prácticamente acechado por los demás conductores y agredido de alguna manera y casi que atacado. Menos mal que las bocinas solamente emiten sonido, porque si fuesen armas a lo mejor asesinasen también a quien se haya descuidado o haya cometido una falta. Eso es nuestra sociedad. Los tribunales están llenos de demandas, de litigios por cualquier cosa, por cualquier causa. ¿Y cuál es la razón de todo esto? La razón es el pecado. El pecado que hay en nosotros es el orgullo, es la soberbia, es el concepto equivocado de que yo tengo la razón. Es el concepto equivocado de que tengo derecho a responder cuando algo no me agrada. Y ante estas actitudes, entonces, lejos de ser pacificadores, nos estamos convirtiendo en personas que estamos constantemente
teniendo una disensión, un enfrentamiento, un problema con algo. No hay mansedumbre en nuestra sociedad, no hay humildad, no hay sentido común. Nos cuesta colocarnos en la posición del otro. No hay pacificadores. Y en un mundo lleno de conflicto como en el que vivimos, el valor de ser un pacificador es incalculable. Si usted donde está, en medio de los conflictos que se están desarrollando, usted se levanta como un pacificador y usted toma con la autoridad de Dios esa decisión de guiarles a un acuerdo, a un entendimiento, el valor que van a tener de usted va a ser invaluable, va a ser incalculable, porque usted justamente está haciendo lo que no se encuentra casi en este mundo, y es esa capacidad de ayudar a las personas a resolver sus conflictos, es esa habilidad que puede ser aplicada en todas las áreas de la vida, no solamente en su comunidad, sino en su trabajo, en sus relaciones interpersonales y en la iglesia, porque en la iglesia no estamos exentos de tener conflictos y adversidades, de tener enfrentamientos, y necesitamos ser pacificadores para poder solventar cada una de estas situaciones. Además, ser un pacificador nos ayuda a tener una comunión más profunda, más íntima, más constante, más dependiente, más humilde, más esperanzadora frente a las dificultades que estamos enfrentando y que seguramente vamos a seguir enfrentando. En lugar de ser dominados por la ira, por el estrés, por la soberbia, por nuestra manera de ver las cosas, debemos más bien ofrecer calma, ofrecer un trabajo hacia la solución pacífica de las adversidades. Así que considerando este punto con respecto a la paz en medio de la sociedad donde nos encontremos, vamos a reflexionar en 3 puntos o 3 cualidades dentro de esta cualidad principal de ser pacificador. Y la primera de ellas es: solo Dios provee la verdadera paz. Y esto es algo que tenemos que tener bien presente. Solo Dios provee la verdadera paz. ¿Por qué? Porque Dios es paz. Uno de los nombres que conocemos de Dios es Shalom. Y Shalom significa Dios es paz. Dios es la paz. Y la paz involucra la reconciliación. Cuando Dios se hace llamar Señor es paz, es porque Él está apuntando a la reconciliación. Él sabe que este mundo está separado, está de alguna manera dividido, está partido. Y cuando Él se manifiesta como el Dios que es paz, sin duda que está apuntando a reconciliar. Está apuntando a hacer la paz entre los distintos actores o las distintas personas. Juan 14:27, muy conocido por todos nosotros, dice: la paz os dejo, mi paz, dice el Señor, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, que es una paz efímera. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Así que a la luz de esta palabra podemos entender que la pacificación es una provisión de Dios, viene de parte del Señor. Pero también es importante que Dios tiene un plan que consiste en extender la paz en el mundo a través de su iglesia. Colosenses 1:20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su sangre o la sangre en la cruz. Así que Dios pagó un alto precio por la paz. ¿Cuánto vale la paz entre nosotros? Vale la sangre de Cristo. Fue el precio que pagó el Señor para que exista la paz en nuestras vidas y en el mundo. Este precio fue derramado en la cruz del Calvario y lo hizo con el propósito de reconciliarnos, de en primer lugar tener paz con Él,
y también tener paz entre nosotros. Jesús dio su vida para hacer la paz entre Dios y nosotros. Y cuando llevamos este mensaje de paz a otros, y aquí ya hay un desafío para cada uno, no solamente es el estar a cuenta y estar en paz con el Señor, sino asumir la responsabilidad, ahora que somos portadores de la paz de Dios, es de llevar esa paz a otras personas. Entonces nos convertimos en pacificadores. ¿Qué es lo que somos? Somos pacificadores. Dios se deleita en aquellos que reconcilian a otros con Él. Dios se goza, Dios se mueve en medio de un ambiente de paz, en medio de un ambiente de reconciliación. Ojo, Dios no nos está diciendo en algún momento que no existan diferencias, altercados, situaciones entre nosotros. Dios lo que nos está pidiendo es que aun cuando estos se manifiesten, es nuestro deber, es nuestro llamado el de alcanzar y desarrollar la paz en medio nuestro. Y la paz con todo aquel que el Señor nos permita estar. Un segundo punto es Dios nos encomienda ser pacificadores. Esto no describe a aquellos que viven en paz. Hay personas que se han hecho de cierta comodidad, de ciertos privilegios, y ellos han considerado que eso les da la paz, que eso les permite vivir vidas en paz. Pero realmente a eso no se refiere esto. Se refiere justamente a aquellos que en realidad producen paz, no que se sienten que viven en paz, sino producen paz, hacen todo un esfuerzo para alcanzar y desarrollar la paz. Y muchas veces se desprenden de lo que, entre comillas, algunos consideran que es lo que les da la paz, que son las posesiones, por ejemplo, y se desprenden de ellas con el propósito de alcanzar la paz en otras latitudes, en otras personas. Así que no confundamos esto. Una cosa es lo que la humanidad o el mundo nos ha hecho creer con la paz, pero otra cosa es lo que Dios nos enseña acerca de la paz. Ser pacificador significa tener la habilidad de resolver conflictos y de traer paz a aquellos que están en desacuerdo. Eso es ser un pacificador. Dentro de este punto es importante que para poder ser pacificador tenemos que primeramente tener la paz de Dios en nosotros y con nosotros mismos. Y esto vamos a tratar de aclararlo, porque esto es clave, es el primer paso. Para ser un pacificador es recibir la paz de Cristo. ¿Por qué fallamos muchas veces cuando intentamos desarrollar o extender la paz en otros lugares? Porque no tenemos la paz de Dios, porque nosotros mismos aún no hemos desarrollado la paz en nosotros. Así que necesitamos enfocarnos en esto. La paz es un regalo que Cristo nos dio y nos ha dado desde el momento que reconocimos nuestra condición de pecadores, desde el momento que nos dimos cuenta que estamos separados de Dios, desde el momento que entendimos que no estamos reconciliados, no estamos en buena relación con Dios y reconocimos esta condición. Aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. El Espíritu Santo vino a nosotros y nos estableció entonces en reconciliación con Dios Padre. Y eso hace que estemos en paz con Dios. Esa paz se ha transmitido a nuestras vidas y hemos podido entonces perdonarnos, hemos podido permitir que nuestro carácter sea procesado y esté en ese proceso. Y eso nos hace estar en paz con nosotros mismos. Ya en esa condición podemos compartir con las personas acerca de lo que es la paz y extender el Evangelio. Uno de los errores que cometemos frecuentemente es que procuramos, y escuche bien, procuramos reconciliar a otros con Dios, y al nosotros no estar en una unidad en nuestro ser, a no tener esa paz de Dios, a no estar en paz nosotros mismos, porque estamos heridos, porque estamos afectados, porque estamos
tratados o maltratados por una situación, entonces podemos más bien afectar los corazones de otros. Podemos dañar sus corazones y crear más bien un tropiezo. Y en vez de generar una reconciliación, lo que podemos hacer es una mayor ruptura entre las personas o entre las personas o entre la persona y nosotros. Nos acercamos con la intención o con el deseo de acordar, de tratar el asunto, de ponernos a cuenta, de abrir los corazones. Pero cuando no estamos tratados por el Señor, cuando estamos heridos, cuando no hemos perdonado, cuando no nos hemos perdonado o no hemos perdonado a la persona, lo que terminamos es empeorando la conversación o por medio de la conversación. Terminamos creando una mayor crisis, una mayor división, un mayor dolor, un mayor sufrimiento. Es necesario que antes de procurar la paz, nosotros nos pongamos a cuenta con el Señor. Nosotros verdaderamente aclaremos nuestra situación, nuestra condición, nuestro sentir con el Señor. Y una vez que estemos bien a cuenta con el Señor, que hayamos entendido, que hayamos solventado nuestra situación con Dios, ahí sí podemos ir a otra persona, ahí sí podemos ir a otros grupos y poder ayudarles o poder subsanar la situación. Pero de lo contrario no va a ser posible. Lo hemos experimentado. Nos hemos propuesto aclarar, solventar, pero como no hemos tratado la situación, lo que hacemos es terminamos más bien reaccionando y terminamos diciendo cosas que no debíamos de haber dicho. Es importante para poder llevar a cabo la encomienda de ser pacificadores, que tengamos paz primeramente con Dios y en nosotros mismos. Una persona debe tener una relación buena y una relación real, sincera con Dios antes de poder ayudar a otras personas a conocer a Dios y a experimentar la reconciliación. Solo los de corazón limpio, hablamos la semana pasada, pueden experimentar la paz de Dios, porque ya su corazón ha sido sanado, porque ya mi corazón ha sido tratado. Mientras mi corazón no sea tratado, es difícil que yo poder ser un instrumento para ser de pacificación en un asunto. Es solamente por medio del obrar de Dios en nuestras vidas. Pero también para hacer esta encomienda de pacificadores, también debemos procurar la paz de Dios con los demás. No solamente estar en paz con Dios, no solamente estar en paz conmigo mismo, sino ahora debo de hacer todo lo posible, todo el esfuerzo por estar en paz con todo el mundo. Todo cristiano, según esta bienaventuranza, está llamado a trabajar por la paz, tanto en su comunidad como en la iglesia. Estamos llamados a esto. Así que después de haber hallado la paz en Cristo, después de haber tenido ese encuentro y haber tenido esta sanidad, es que podemos esforzarnos para procurar la paz en los demás. Solo los hijos de Dios pueden traer la paz de Dios a otras personas. Nunca deberíamos buscar o procurar conflictos. Eso no nos compete, no debe ser algo en nuestras vidas. Buscar el problema, buscar la discordia, buscar el enfrentamiento, eso no debe estar en nuestros corazones. Por el contrario, estamos llamados a la paz. Estamos llamados a procurar activamente la reconciliación, el acuerdo. Debemos estar y mantenernos en paz con todos. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es algo que nos demanda el Señor. Dice el Señor: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Definitivamente Dios nos pide esto. Dios espera que nosotros
demos estos pasos. Debido al pecado, todos nacemos separados de Dios, y eso lo sabemos. Y la única manera de reconciliarnos con Él es a través de la fe en su Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Solamente a través de compartir el Evangelio, de compartir la palabra, de compartir las buenas nuevas, es que se puede lograr la paz en las demás personas. Y Dios ha confiado este ministerio de la reconciliación en cada uno de nosotros. 2 Corintios 5, 18. Somos llamados y se nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Así que por esta razón, la forma más obvia, y esto ya tenemos que tenerlo más presente en nuestro estilo de vida, tener más presente el llamado de Dios a compartir su evangelio para que exista la paz en el mundo. Y la manera más obvia de hacerlo es compartiendo su evangelio con los demás y orar para que el Señor abra los corazones y las mentes para que puedan comprender y creer en Él, en su palabra. Esto también se logra mediante nuestra conducta y testimonio. Cuando nosotros tenemos un testimonio que manifiesta lo que es la paz de Dios, manifiesta la reconciliación de Dios, entonces de esa forma nosotros vamos a poder compartir el evangelio. Pero si usted es conocido como una persona que de nada se enciende, que por poco reacciona y que siempre tiene algo que enfrentar o que decir o que reaccionar, pues difícilmente usted va a poder ser un instrumento de Dios para extender la paz, porque su testimonio, su manera de vivir, su manera de comportarse, su carácter, está echando por tierra lo que Dios quiere que usted esté haciendo o que yo esté haciendo, que es que seamos pacificadores. Tengamos presente que la palabra nos advierte que las consecuencias destructivas de hacer creer que hay paz cuando en realidad no la hay, son duras. Y eso lo podemos ver en Jeremías 6:14. Por favor, les voy a dar la oportunidad del tiempo para que busquemos allí Jeremías 6:14, porque esto es algo de lo que tenemos que cuidarnos en nuestras vidas, pero también en nuestra iglesia. Jeremías 6:14. Dicen: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Otra versión dice: con pañitos de agua tibia pretenden curar las heridas de mi pueblo, insisten en que todo está bien, cuando en realidad todo está mal. El Señor nos advierte de esto. El tema de la paz no es que nosotros no la imaginemos, no es que nosotros más ni siquiera la declaremos. El tema de la paz, el Señor nos exige que nos invirtamos profundamente en que la paz exista. Y no solamente de manera superficial, de manera liviana, con pañitos de agua tibia, como dice esta otra versión, curando las heridas que hay en los corazones, sino que realmente tengamos que invertirnos todos, porque podemos estar aparentando por medio de un abrazo, por medio de un saludo, que hay una paz entre nosotros. Y la verdad no la hay. Y las consecuencias que más adelante advierte el Señor son muy dolorosas. Destruirá completamente. ¿Por qué? Porque el Señor no le agrada esto. Nos alerta a no hacernos de la vista gorda ante la realidad que exista y que estemos viviendo. Cuidarnos de aparentar que estamos bien cuando en realidad no hay paz, cuando en realidad no estamos bien. Y esto es muy importante en medio de procurar la paz
con los demás, que lo tengamos en cuenta. Que cuando realmente nos abracemos, nos saludemos y nos tratemos y mostremos que hay esa paz, sea verdad, sea genuina. Y no como el mundo, no como los políticos, que se muestran en las pantallas como en plena paz y en pleno acuerdo, pero en la realidad están enfrentados. A Dios no le agrada para nada esto. Por algo está allí en Jeremías y lo hace de una manera bien contundente y de una forma bien puntual para que nosotros lo tengamos en cuenta. El tercer punto que nos habla entonces, y podemos hablar de somos pacificadores, y es el último punto ya, es al procurar la paz seremos conocidos como hijos de Dios. Seremos conocidos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos del Dios de paz. Hablamos que Dios es Shalom, Dios es paz, y como hijos del Dios de paz, entonces seremos conocidos. En un sentido, todo creyente es un pacificador, porque se ha reconciliado con Dios. La gracia de la reconciliación está en nosotros, porque somos hijos de Dios. Así que la paz es algo que debemos y podemos desarrollar para alcanzar a muchos, ya que Dios está en nosotros y Dios es paz. Dios ama la paz, Dios ama la reconciliación, y Dios mediante nosotros, sus hijos, es que está buscando y procurando la paz en todo lugar. Dios no está usando a más nadie, Dios no está usando ángeles. Ese privilegio nos lo ha dado a nosotros, el de procurar la paz. Somos llamados a eso. Somos llamados a compartir y extender el evangelio y que la paz se extienda en todo lugar. La paz de Dios, no como la da el mundo, como nos dice el Señor, sino la paz que es de Cristo, la paz que es de Dios. Así como pagó Cristo por la paz, y este pago fue doloroso, y escuchemos bien esto, fue doloroso, como hijos de Dios, cuando estamos involucrados en un conflicto, cuando hemos tenido un enfrentamiento, habrá dolor entre nosotros. Habrá dolor para pedirnos perdón. Va a ser doloroso, pero hay que hacerlo. Habrá dolor al perdonar. ¿Por qué? Porque cuando yo perdono, yo decido asumir el costo, el precio de lo que significó la ofensa. Yo la cubro para perdonarte. Fue lo que hizo el Señor Jesucristo con nosotros. ¿Por qué recibimos el perdón de Dios? Porque Él pagó, porque Él tomó las consecuencias, porque Él fue a la cruz y padeció y sufrió para que nosotros podamos recibir el perdón. Entonces es doloroso porque tenemos que perdonar, y perdonar significa no ha pasado nada. Perdonar significa dejo sin efecto lo que ha sucedido. Perdonar significa no te tomo más en cuenta el error. Eso es perdonar. Y es doloroso, pero las bendiciones van a estar allí. Dios nos va a honrar por eso. Pero también experimentamos dolor cuando tenemos que enfrentar a una situación, cuando tenemos que, de alguna manera, reprender a alguna persona para que entienda la falta, porque también debemos de hacerlo. Así que desde todo punto de vista, el hecho de buscar la paz causa cierto dolor. Fue doloroso para nuestro Señor Jesucristo en la cruz y va a ser doloroso de alguna manera para nosotros. Cuando bien tengamos que pedir perdón, cuando bien tengamos que perdonar o cuando bien tengamos que disciplinar, va a haber dolor en todo momento, pero es importante enfrentarlo. Pero también al procurar la paz, no solamente porque somos hijos del Dios de paz, sino porque el mundo nos reconocerá y nos reconoce como hijos de Dios. Ya no es porque hemos entrado a ser hijos de Dios cuando reconocimos a Cristo como nuestro Salvador, sino porque el mundo, al vernos actuar, al vernos comportarnos, al vernos esforzarnos, al ver nuestro trabajo de reconciliación, dirán, este hombre es un hijo de Dios, esta mujer es una hija de Dios, este joven
es un hijo de Dios, porque verán ellos nuestra actitud, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, entendiendo que Dios es paz y que Jesucristo es el medio para reconciliar y hacer la paz. Por medio de la cruz, el resultado es que todo aquel, usted y yo, que procuremos la paz, seremos llamados y reconocidos como hijos de Dios, porque ellos buscan hacer lo que el Padre estableció, lo que el Hijo y el Espíritu Santo han hecho, que es la paz, la unidad verdadera y visible de la iglesia. Para que se pueda ver nuestra unidad, está determinada por la paz que nos va a hacer que seamos uno solo. El mundo creerá en el mensaje de Cristo, el mundo creerá en que Jesús ha venido en la medida que usted y yo, que nosotros como iglesia solventemos toda dificultad, nos reconciliemos, nos unamos, y entonces el mundo entenderá que Jesús ha venido y que el mensaje de salvación es cierto. Lo dice Juan 17, fue la oración de nuestro Señor cuando estaba cerca de ir y enfrentar la muerte en la cruz. Fue la oración por nosotros: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea en mí, que sean uno. Aquellos que testifican de Cristo, comparten su fe con las personas y sirven a los demás en el nombre de Cristo, son embajadores de paz. Aquellos que llevan el maravilloso mensaje de la paz de Dios al mundo son pacificadores, y Jesús los llamará hijos de Dios. Vamos a concluir. El llamado de Jesús a ser pacificadores es claro. Lo hemos podido estar reflexionando y pensando durante este tiempo. Irrelevante hoy en día, en medio de este mundo que estamos viviendo, que se está quebrando, que se está fisurando o agrietando por todos lados y que cada vez va a ser peor. Y en medio de un mundo como en el que estamos viviendo, el ser pacificadores va a ser de aún más relevancia, va a ser de aún mayor valor en que nosotros podamos guardarnos, podamos estar unidos para que podamos ser ese instrumento de pacificación. Necesitamos ser pacificadores en nuestras propias vidas. Debemos comenzar allí. Pacificadores en nuestras propias vidas, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, pensamientos de paz, sentimientos de paz, motivaciones de paz. Que en nosotros eso sea lo que brote con respecto a cualquier situación que enfrentemos, ese sentir de paz, y que el mundo en que vivimos pueda ver eso en nuestras vidas. La aplicación de este versículo puede ir desde las pequeñas acciones que podamos desarrollar en nuestro hogar hasta las grandes acciones que podamos desarrollar en las comunidades, motivando a las personas, incluso en la iglesia, uniéndonos y venciendo los obstáculos que se han levantado. Ser un pacificador no siempre es fácil. Dijimos que era doloroso, dijimos que hay que dejar cosas de un lado, pero es un valor vital para ayudarnos a tener una sociedad más justa y pacífica. La recompensa de ser llamados hijos de Dios, aunque es algo extraordinario, vendría siendo de alguna forma un acompañamiento a la mayor recompensa, que es vivir en medio de una comunidad de paz. Porque al nosotros ser pacificadores estamos creando un ambiente de paz donde nos encontremos. Y eso va a ser una gran bendición para nosotros, que lleguemos a ese lugar y podamos sentir esa paz, ese amor, esa armonía, ese respeto, ese cuidado, ese acercamiento, esa sinceridad, esa transparencia unos por los otros. Pero adicional a eso viene aún otra bendición, y es que seremos reconocidos como hijos de Dios. Eso es lo que trae la pacificación a nuestras vidas. Son solamente los cristianos, usted y yo,
solamente los que pueden ser pacificadores, los que son bienaventurados, porque habiendo recibido la paz de Dios por la obra de Cristo, ahora vivimos como hijos amados, imitando al Padre Celestial, promoviendo la verdadera paz, no la fingida, no la de solamente manifestaciones externas, no la de un saludo y un abrazo vacío, aparente, sino la verdadera, promoviendo esa verdadera paz por medio del mensaje del Evangelio, para que se logre la reconciliación con Dios, lo cual trae no solo la paz con Dios, sino también la paz entre nosotros, los seres humanos que atienden el llamado de Dios. A manera de cuestionar un poco nuestras vidas, porque siempre es importante hacerlo. ¿Eres uno de los que ha recibido la paz de Dios? Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos. Por allí parte todo esto. Hoy hay personas que nos visitan, que posiblemente no han invitado o no han reconocido su necesidad de que Cristo venga a sus vidas, para que pueda entonces venir la paz de Dios a su corazón. Y a lo mejor han buscado de distintas formas la paz, con distintos esfuerzos, con distintos sacrificios, carreras, trabajos, emprendimientos, tantas cosas. Pero lo más importante es esto: eres uno de los que ha recibido la paz de Dios. Hoy es un buen día para esto. Pero después de esto, promueves la paz fervientemente, o sea, es algo importante para ti, y por lo que tú vives, extender y promover la paz en todo lugar. Busca que otros se reconcilien con Dios. Cuando nos damos cuenta que hay alguien que aún no conoce de Dios, que camina a espaldas de Dios, buscamos la manera de que esta persona conozca de Dios y se reconcilie con Él. Ese es el mensaje que predica tu estilo de vida, tus relaciones con los demás, o sea, el mensaje de paz. Eres conocido por ser una persona de paz. Y por último, ¿estás en paz con todo el mundo? ¿O necesitamos tratar este asunto con algunas personas? Así que, si hemos respondido a estas preguntas de manera afirmativa y adecuada, eres dichoso. Eres reconocido como un hijo de Dios. Y si necesitamos trabajar en alguno de estos aspectos, tenemos la oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Dios siempre está dispuesto para que nosotros le busquemos. Dice la palabra: busquemos al Señor mientras aún haya tiempo. Busquemos al Señor. Dispongamos nuestro corazón a Dios. Hagamos lo posible por solventar todas estas cosas con el Señor. Primero, porque somos hijos de Dios. Segundo, porque Dios nos ha encomendado el llamado de reconciliar a personas con Dios, a evangelizar. Y necesitamos atender ese llamado. Y no es porque sea un mandato, que lo es, sino porque es un privilegio, que es más importante que un mandato. Es un privilegio, porque el amor de Dios en nosotros transforma un mandato en un privilegio, en una oportunidad agradable para llevar a cabo. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque por medio de estas bienaventuranzas vienes tratando con nuestro carácter, con nuestra vida, semana tras semana, Señor. Desde lo más básico, que es reconocer nuestra pobreza en espíritu, que es reconocer que si no te tenemos, somos como unos indigentes que no tienen nada con qué vestirse, con qué abrigarse, ni qué comer. Y después nos ha ido llevando en cada una de estas cualidades que se van incrementando, van siendo una consecuencia de la otra,
hasta el punto que nos has traído a este desafío. Somos pacificadores. Y es el resultado de lo anterior, es el resultado de haber alcanzado una limpieza de corazón, es el resultado de ser misericordioso, el cual es el resultado de haber sido saciados por el Espíritu y su palabra cuando desarrollamos esa hambre y sed de justicia. Y hoy, Señor, nos hablas acerca de la paz. Y no solamente como una manifestación, sino como un compromiso de que seamos personas que tengan tu paz, pero también lleven tu paz a todo el mundo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en este proceso en el cual, Señor, nos hemos metido por nuestra naturaleza de pecado, Señor. Que nos ayudes, Señor, a solventar. Que nos ayudes, Padre, a sanar, a perdonar, a asumir el dolor que representa todo este proceso, Señor. Pero que por medio de ti, de tu Espíritu Santo, lo vamos a lograr, Señor. Para de esta manera, Señor, ponernos a cuentas y estar en acuerdo, Señor, y poder desarrollar esa unidad, esa armonía, ese mismo sentir, Señor, entre todos nosotros, Señor, y en este mundo a las personas que nos los permita compartirlo, Señor. En nuestros hogares también, Señor. Te pedimos por ello, Padre eterno. Pero sabemos que todo comienza en nosotros, en cada uno de nosotros. En esa comunión íntima que tengamos contigo, Señor. Donde permitamos que trates con nuestras heridas, con nuestros corazones, con cada detalle que hay en nosotros y podamos recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, toda lógica, toda explicación, todo razonamiento, toda manera de pensar, que no tiene explicación, pero que viene de manera real a nuestras vidas, esa paz tuya, Señor. Y que nos ayudaría, Señor, y nos ayuda a seguir adelante. Obra de esta forma en nosotros, Señor. Y que podamos entonces experimentar tu paz. Y podamos ser instrumentos para llevar la paz con todos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Solo por ti lo podemos hacer, por tu amor, Señor. Para que seamos conocidos por tu amor, Señor. Y para que no quede duda de que no nació en nosotros, Señor, porque no hay manera que esto fluya de nuestra naturaleza, sino nació de ti, de tu Espíritu Santo, del fruto de tu Espíritu en nosotros, Señor. Gracias, Padre. Y mientras como iglesia seguimos allí orando al Señor, seguimos orando, hermanos, allí donde estás. Quiero hablarles a cada una de las personas que hoy nos están visitando y que posiblemente no has tenido este encuentro con el Señor, porque no habías reflexionado a lo mejor en tu necesidad, pero hoy el Señor te ha traído a este lugar y te ha hablado y te ha hecho entender de tu necesidad, de que no puedes seguir viviendo de esta manera,
que necesitas a Cristo en tu corazón, que necesitas al Espíritu Santo morando en tu vida, que necesitas reconciliarte con el Señor, que necesitas recibir la paz que Jesús da, no lo que has estado buscando en este mundo, de distintas formas, con distintas relaciones, en distintas maneras, sino la que da Dios Jesucristo. Allí donde estás, puedes pedirle al Señor, puedes hablarle a Dios y puedes manifestar tu decisión a Dios. Hazlo por medio de esta oración. Puedes decir, puedes repetir, dile allí: amado Señor, te doy gracias por esta oportunidad que me das. Reconozco que he pecado, reconozco que he vivido buscando esa paz de distintas maneras, pero he fallado, dile al Señor, no la he conseguido. Hoy me encuentro en medio de angustias, de dolores, de padecimientos, de escasez, con un corazón afectado, dile al Señor. Por eso te pido perdón. Dile: me arrepiento de mis pecados. Y te pido que entres a mi vida. Te acepto, dile al Señor, te acepto como mi Salvador. Ven a mi vida. Dame tu paz, Señor. Lléname de tu paz para poder vivir en esta vida y enfrentar las situaciones que tenga que enfrentar. Gracias, Padre. En Cristo Jesús te lo he pedido. Amén. Mientras continuamos orando, quiero pedir a las personas que han hecho esta decisión, si por favor puedes levantar una de tus manos para que como iglesia oremos por ti. Si hoy has decidido y has hecho esta oración, levanta una de tus manos. Queremos tomar un tiempo de oración. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. ¿Quién más? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios te fortalezca aún más. Dios le bendiga. Atrás. Bendito sea el Señor. Bendito Señor, te damos honra, alabanza y agradecimiento, Señor, por la obra que estás haciendo en cada uno de los que aquí estamos, Señor. Pero en especial de estas preciosas personas que hoy nos visitan, que tú has traído, Señor. Tú conoces su corazón, tú has visto la decisión que han tomado. Te pedimos, Padre, como iglesia, como tu cuerpo, que obres en ellos, Señor, de una manera muy especial y que sigas haciendo, Señor, ese trato en sus vidas, que sigas transformándole y sigas generando en ellos, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que ellos sean llenos de ti, Señor, y que puedan buscar y conocerte cada día más, Señor. Danos la oportunidad, Señor, y privilegio como iglesia de atenderles, de apoyarles, de escucharles, de orar por ellos y de estar juntos en este proceso, Señor. Bendíceles, Señor. Ayúdales a que sigan perseverando, a que puedan continuar viniendo, Señor, y puedan conocerte cada día más por medio de tu palabra, Señor. Y que tu Espíritu Santo pueda habitar en ellos y pueda guiarles en todo tiempo, Señor. Colocamos cada una de sus vidas en tus manos, Señor, para que hagas tu obra y para que te glorifiques en ellos, Señor. Gracias te damos. Como iglesia lo hemos pedido y hemos orado. Amén, Señor. Amén.